Buenos días, muchachos. Presente videos para hacer la introducción del nuevo tema que vamos a abordar hoy. Es para los estudiantes de grado séptimo. Hoy vamos a hablar de qué se trató la Edad Media. Básicamente la Edad Media es un periodo de la historia europea que transcurrió desde el siglo V hasta el siglo XV después de Cristo. Este término de Edad Media comprende o se llama Edad Media porque nace desde el siglo V, cuando termina, la era de los clásicos griegos con la filosofía y el pensamiento europeo, hasta el siglo XV, cuando posteriormente va a surgir el modelo del Renacimiento, otra época de la historia. Entonces vamos a abordar básicamente desde el siglo V hasta el siglo XV sobre la Edad Media. Es un periodo de estancamiento cultural donde básicamente se van a parar mucho de la ciencia, porque vamos a entrar en un periodo donde se va a establecer básicamente las creencias religiosas, donde Dios va a ser el centro del universo. Las características de la Edad Media se caracterizan primero porque hay una fragmentación de poder. Cuando hablamos de una fragmentación de poder hablamos de una división del poder. En un lado tenemos a la monarquía, ¿cierto? La fuerte influencia de la iglesia, que también tenía mucho poder en ese entonces con la figura del papa, y la nobleza que estaba surgiendo en ese momento. El desarrollo político y económico era fundamentalmente local, donde se basaba en un modelo económico que se llamaba feudalismo. El feudalismo es una forma de producción económica o un modo de producción económico. Cuando hablamos de un modo de producción económico, hacemos referencia a cómo se administran los recursos de una sociedad. En la Edad Media va a primar el feudalismo como modo de producción económico, que hace referencia a una economía local y agraria, donde los estamentos estaban bien clasificados. Teníamos por un lado a la nobleza de espada con la monarquía, que se encargaban de cuidar a los siervos en un territorio, en un condado, podemos decirlo, donde los nobles cuidaban a los siervos, porque no había esclavitud, había supuestamente gente libre, pero que trabajaban de la agricultura y básicamente el autosostenimiento. No había comunicaciones con otros reinos ni nada, porque por otro lado teníamos las invasiones de los pueblos bárbaros. Todo lo que hicieron los reyes en ese momento, romanos, emperadores romanos, fue encargar a la familia del rey diferentes pedazos de tierra que se llamaban feudos, donde vivían los siervos, y la nobleza, los caballeros, tenían que cuidarlos de la invasión de los pueblos bárbaros. La fuerte influencia de la iglesia era la única institución europea con carácter universal, es decir, todo el mundo agotaba por el cristianismo. Todo el poder, el seno de la jerarquía eclesiástica estaba en las manos de los obispos de cada región. El Papa tenía una cierta preeminencia basada en el hecho de ser el sucesor de San Pedro. ¿Y quién era San Pedro? Pues uno de los discípulos de Jesús, donde empieza a supuestamente establecerse la religión católica. Y todo lo que fuera diferente a la religión era considerado una herejía. La vida cultural, por otra parte, era una vida que principalmente se ocupó de la conservación y sistematización del conocimiento del pasado, y se copiaron básicamente obras anteriores, y se fundamentaba el pensamiento de la Biblia. Las etapas de la Edad Media son dos. Primero tenemos la Alta Edad Media del siglo XV al siglo V, y la Baja Edad Media, que se va a dar desde el siglo XII hasta el siglo XV. Estas dos etapas van después de Cristo, ¿sí? Es decir, cae el Imperio Romano de Occidente con la capital de Roma en el siglo V después de Cristo, ¿cierto? Y empieza la Edad Media, que se va a contar hasta la caída del Imperio Bizantino, ellos van a recoger todo el legado de los romanos con su capital en Constantinopla, que cae en el año de 1537, cae Constantinopla, y se acaba la Edad Media. Todo el pensamiento romano y eclesiástico va a estar concentrado en estos siglos que abordan desde el siglo V hasta el siglo XV, pero divididos en la Alta Edad Media y la Baja Edad Media. Alta Edad Media, vuelvo y repito, siglo siglo V, hasta el siglo XI, y del siglo XII al siglo XV la Baja Edad Media. ¿Qué caracterizó entonces este periodo?
Básicamente, las invasiones bárbaras van a caracterizar la Alta Edad Media, que se van a dar desde el siglo XV hasta el siglo X, las invasiones de los pueblos germánicos. Los pueblos germánicos eran pueblos que habitaban básicamente lo que hoy conocemos Alemania, Germania, ¿sí? Y lo que ellos hacían eran pueblos nativos que querían recuperar el territorio que estaba bajo el dominio de reyes y emperadores que seguían de alguna manera el dogma cristiano y eran la herencia de un imperio romano en decadencia. Y la Baja Edad Media, de siglos X al XV, se va a dar básicamente lo que es la época feudal. Entonces, se llama Edad Media el periodo de 1000 años en la que confluyen tres culturas importantes. La cultura romana, todo el pensamiento romano. Sabemos que en el siglo II Constantino va a declarar la religión católica o el cristianismo la religión oficial del Imperio Romano, y el Imperio Romano dominaba toda Europa y parte de Asia y el norte de África. La cultura cristiana y la cultura germánica, cuyas invasiones van a tener tal influencia que van a formar reinos fundamentados en el pensamiento cristiano, porque creían que era lo más avanzado en ese momento. ¿En qué se basaba entonces la Alta Edad Media? Cuando hablamos de la economía de la Edad Media, básicamente era la agricultura, la ganadería de subsistencia con elaboración de manufacturas caseras, es decir, herramientas muy elementales, ¿cierto?, para dar continuidad a esa vida trazada que tenían. La sociedad era una sociedad organizada en el feudalismo, sí, básicamente el predominio de la nobleza y la división estamental. Entonces teníamos a la nobleza, teníamos en la mitad al clero y teníamos en la parte baja de la pirámide social a los siervos. La política, el poder de la monarquía era limitado por la nobleza, que eran las familias del rey, y el alto clero. El alto clero estaba pues los grandes miembros de la Iglesia Católica como los arzobispos y obvio en cabeza del Papa. La cultura, ideas filosóficas y creencias religiosas, declive de la cultura grecorromana conservándose esta únicamente en los monasterios. El arte románico, concepto teocéntrico del mundo debido a la fuerte influencia del cristianismo. Cuando hablamos del concepto teocéntrico del mundo, hacemos referencia a que Dios era el centro del universo en ese momento, ¿sí? Entonces se van a desprender de todas las creencias griegas, donde el ser humano era el centro de la creación, el centro del universo. En el antropocentrismo hacemos referencia a que el hombre es el centro del universo. Pero aquí era el teocentrismo. Dios era el centro del universo, el Dios cristiano, el Dios que nos vendió el Imperio Romano. En la Baja Edad Media se caracterizan por qué. A raíz de las invasiones de los pueblos germánicos y los pueblos bárbaros, básicamente, hablamos de bárbaros, todos los pueblos que no pertenecían a la cultura romana, ¿sí?, que tenían otra identidad cultural, eran nacidos en un territorio distinto y con unas formaciones nativas diferentes. Entonces todos los bárbaros no eran romanos, y no se consideraban pues gente que estuviera avanzada en el momento. Entonces todos copiaban la cultura romana. A raíz de esas invasiones surgen las primeras ciudades y convierten en nuevos centros económicos, esas ciudades amuralladas que nosotros conocemos en las películas, los castillos, que tenían barreras fuertes, ¿cierto? Estaban rodeadas casi siempre por una barrera de piedra para proteger a los siervos y a sus pueblos. ¿Protegerlos de qué? De las invasiones de los pueblos bárbaros. En el campo económico se mantiene una sociedad, la sociedad estamental dividida en el clero, primero la nobleza y por último los siervos. En la ciudad surge la libertad en ciertos aires de igualdad. Hay unas pérdidas demográficas bastante grandes por el tema de la peste negra y las enfermedades que se reproducían muy fácil por las condiciones de insalubridad, es decir, de desaseo, de falta de higiene en estas ciudades. Se da el fortalecimiento progresivo de los reyes en la pugna del poder, porque quieren estar por encima del poder de la nobleza y el poder de los religiosos. Los reyes tratan también de imponerse sobre la iglesia, y esto va a generar un enfrentamiento entre los franceses, básicamente contra Inglaterra, que se conoce como la Guerra de los 100 años. Y por otro lado, tiene un desarrollo económico un poco superior al de la Alta Edad Media. Estamos hablando de la Edad Media Baja, con el progreso del desarrollo de importantes innovaciones técnicas, es decir, empiezan a mejorar el tema de la agricultura, y en sus creencias culturales se va a dar un desarrollo importante
en el tema de la diversidad de herejías y deseos de reformas de la iglesia, se da el cisma de Oriente cuando se va a dividir la iglesia ortodoxa de la iglesia católica, porque van a convocar a las cruzadas, que las cruzadas era un tema que donde el Papa Urbano II va a convocar a la gente para que vaya a recuperar la Tierra Santa. Y la Tierra Santa sabemos que es Jerusalén y queda en Israel, ¿cierto? En Constantinopla dijeron nosotros no los vamos a apoyar y se divide la iglesia católica, ¿cierto? Iglesia católica y romana de la iglesia cristiana ortodoxa que va a surgir en Cristo, y a eso le vamos a llamar el cisma de Oriente. Hay mayor interés por la instrucción, nacen las primeras universidades, de hecho, en la Edad Media, se abren nuevos centros de enseñanza con el desarrollo de las universidades y el desarrollo gótico. En la primera parte de la Alta Edad Media, que va desde los siglos V al siglo XI, vamos a ver que la Edad Media en Europa Occidental se va a desarrollar de la siguiente manera, ¿cierto? Se caracteriza porque es un mundo ruralizado, todo el mundo se dedica a la agricultura y se distinguen dos etapas. La primera etapa se va a dar desde el siglo V hasta el siglo IX con una crisis agraria, lo que va a generar, debido a las pestes, una disminución de la población, el abandono de las tierras de cultivo y una crisis agraria. Si la gente se va al campo, pues no va a tener que sembrar. La expansión agraria, que es la siguiente etapa de la Alta Edad Media, se va a dar desde el siglo IX hasta el siglo XI. Es decir, 200 años, cuando se van a superar de cierta manera estas crisis, estas pestes, se va a dar el aumento de la población, la rotación de nuevas tierras de cultivo y las mejoras técnicas en la agricultura, lo que va a aumentar la producción y va a alimentar a esta creciente demográfica que se presenta. Cuando hablamos de un creciente demográfico, es que la cantidad de seres humanos está aumentando. Las principales características son las oleadas de las invasiones que va a tener Europa Occidental. Primero, vamos a tener a los pueblos germánicos en el siglo V invadiendo lo que era el Imperio Romano. Luego vamos a tener a los musulmanes en el siglo VII y luego vamos a tener a los vikingos en el siglo VIII hasta el siglo XI invadiendo todo lo que era el antiguo dominio del Imperio Romano. Se caracteriza entonces, debido a estas invasiones, por la inseguridad, genera relaciones de dependencia personal entre los señores feudales que le ofrecen protección a los siervos y los vasallos que juran fidelidad al señor feudal porque lo protege. Básicamente el feudalismo se fundamentaba en que el siervo cultiva la tierra para alimentar al señor feudal y al clero, y el señor feudal lo va a salvar de los bárbaros. Por otra parte, el clero lo va a salvar del infierno y lo va a llevar al cielo si es cristiano, y si es pobre, pues lo va a subir al cielo, porque básicamente en eso se ha basado la religión católica. Causa la aparición del feudalismo. Entonces, aquí cuando da la aparición del feudalismo es un tema muy interesante, porque en este periodo del siglo XV al siglo XI se van a encargar unos territorios que se van a llamar los feudos o los condados, bajo las órdenes de un señor feudal o un conde. Y este conde va a estar encargado ¿de qué? Va a estar encargado de resguardar la seguridad de las personas que habitan en ese feudo y evitar que esas tierras las pierda el rey. Pero ¿por qué son del rey si las tiene un señor feudal? Porque es que el señor feudal era el primo, el tío, el abuelo, el hermano, el sobrino del rey. Era un noble que administraba un pedazo de tierra que era del rey, ¿sí? Entonces la tercera parte de lo que sembraban esos siervos iba para el rey. La otra tercera parte iba para el señor feudal. La otra tercera parte iba para el clero, es decir, para la iglesia. A los siervos no les quedaba casi nada de que vivir, entonces la gente era muy pobre. Y se basaba en esa relación de protección. Nosotros trabajamos para ustedes, pero no ganamos nada, ¿sí? Y este modelo feudal se va a demorar pues hasta el siglo XV. ¿Qué pasa? Es un periodo de la historia, lo que les digo de la Alta Edad Media es cuando empieza la Edad Media, del siglo V al siglo V al XI, y se caracteriza por ser un mundo ruralizado, es decir, solo se trabaja en el campo. Se distinguen dos etapas: la crisis agraria, que se da del siglo V al siglo IX por el tema de las enfermedades. La gente abandona el campo, abandona las tierras de cultivo,